Entiendo que todos somos creyentes. Gracias a Dios porque todos somos creyentes. También hubiese sido bueno que haya almas que no conozcan al Señor en esta mañana acá para poder predicarles del Señor. Pero en esta mañana vamos a ver esto. Como somos todos creyentes, hay una lucha en nuestra vida que cada uno tenemos. Y es esa vieja naturaleza, aquella naturaleza que no conoce a Dios, pero ahora, ¿saben qué? Desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, en nosotros hay una nueva naturaleza que nos ha puesto, una nueva naturaleza engendrada por el Espíritu y vive en nosotros. Y allí hay una lucha constante. ¿O no sienten lucha ustedes durante los días cuando dicen hay tentaciones y no, esto no lo tengo que hacer porque esto no va a agradar a Dios? Y esa es la lucha que tenemos de la vieja naturaleza con esa parte espiritual que hay en nosotros y lo que el Espíritu que hay en nosotros, el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que hacer. Entonces, en Gálatas capítulo, vamos a basar nuestro tema de este día en Gálatas capítulo 5, versículo 26, de 16 al 26. Y comienza con un texto que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Difícil, ¿no? Alberto hace, y sí, yo creo que a ninguno nos es fácil andar en el Espíritu y además no satisfaciendo los deseos que hay en nuestra carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es perseverar, es estar, es seguir. Y en el Espíritu se está refiriendo, en el Espíritu Santo se está refiriendo allí, no solamente porque tiene la E en mayúscula, sino que también está referido a andar en el Espíritu del Señor que ha colocado en nuestras vidas, es haciéndole caso, escuchando al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Las decisiones que tenemos que tomar, en cómo nos tenemos que comportar. Este capítulo también, más adelante, nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Pero aquí nos dice, y el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué es satisfacer? Es darle. Es que alguien cuando tiene hambre, ¿qué hace? Come, ¿no? Y se satisface y se llena. Y acá lo que está diciendo: no satisfagáis los deseos de la carne. Ah, pero ¿qué es carne? Porque empezamos a decir que es carne. ¿Qué carne? Esto, mi cuerpo. Bueno. Me estaba avanzando, venía muy rápido. Todos los que creen en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador tienen al Espíritu Santo y habitan en ellos. Bueno, allí lo vemos en Efesios capítulo 1:13, que dice: habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él. Es decir, que estamos sabiendo desde qué momento tenemos el Espíritu Santo. Desde el momento de haber creído en el Señor Jesucristo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Significa que desde el momento que nos hemos arrepentido, que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, a partir de ese mismo momento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo. No tenemos que hacer nada más. Hay algunos hermanos que piensan que tienen que hacer algún tipo de ritualismo o algún tipo de acción para recibir el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que desde el momento que hemos creído, fuimos sellados. Y habla de tener fe. No habla de haber hecho ninguna acción, sino solamente el haber creído en Él.
Luego también vemos que en 2 Corintios capítulo 1, 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Las arras es la seguridad, es como si fuera la garantía. Es como si fuera aquel papel que uno firma cuando va a comprar una casa. Arra significa garantía. Es la garantía del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo en nuestros corazones es la garantía que somos hijos de Dios. Y que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Nadie nos va a hacer salir como hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de que somos hijos de Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Otra vez viene la palabra carne. ¿A qué se está refiriendo? Ahora vamos a llegar. Sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, acá ya tenemos que abrir los ojos, porque no va a ser cuestión que alguno se crea que es hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo se está refiriendo, no es de Él. Con lo cual tenemos que estar bien seguros de que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No estar convencido de que sí, yo en alguna oportunidad levanté la mano, creo que sí. No. Tenemos que tener una plena seguridad que nos da el Señor cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el arra, es la garantía de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a hablar en nosotros. Y comienza a obrar en nosotros. Y por eso empieza esa lucha entre espíritu, carne. Entre el hijo nuevo, la nueva criatura que hay en mi ser, con la vieja naturaleza que no conoce las cosas de Dios y no las quiere hacer, no quiere obedecer a Dios en ningún momento. Pero tengamos cuidado con esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y tenemos que estar con plena seguridad, hermanos, de que tenemos el Espíritu de Dios, porque si no, no somos de Dios. Podemos estar, vuelvo a reiterar, convencidos. Y lamentablemente hay muchas personas que creen que por asistir a un culto evangélico, por aportar dinero, creen que son del Señor. La palabra del Señor, el mismo Señor decía, tomaba así aquel pasaje, decía, cuando iban a entrar al cielo, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Y el Señor, ¿qué dijo? Apartados de aquí, obradores de maldad. No los reconoció como hijos propios. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que estar seguros. Y una vez que tenemos la seguridad que somos hijos de Dios porque mora el Espíritu Santo en nuestro corazón, ya está. No hay nada que nos va a apartar del amor de Dios, ni nadie nos va a sacar esa seguridad que somos hijos de Dios, porque en nosotros está la garantía, el arras, que es el Espíritu Santo. Ahora, acá dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y ahí está. ¿Cómo estamos viviendo? Porque el Señor Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. Con lo cual tenemos que hacer un autoexamen y decir, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy comportándome como un verdadero hijo de Dios? ¿O vivo mi vida tranquilo porque creo y pienso que soy un hijo de Dios y ya como tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios, no me voy a ir al infierno? Vivo como quiero. No es así la cosa. El apóstol Pablo decía
que perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1. En ninguna manera no tenemos libertad los hijos de Dios para vivir en el pecado. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda, porque desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya no soy mío. Desde el momento que creí en el Señor Jesucristo, ya le pertenezco a Él, porque Él pagó el precio. Me sacó de la esclavitud del pecado para andar en una novedad de vida, para ser una persona distinta a la que era. Decía entonces que soy templo del Espíritu Santo ahora. Como templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿no lo sabéis? Nadie puede no saber que el haber aceptado a Jesús como mi Salvador, a partir de ese momento me constituyo el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, hoy ignoráis que vuestro cuerpo, y ahora ya no solamente mi corazón, sino una parte de mí, sino que dice mi cuerpo. Esto es lo que ven acá. Lo que cada uno tenemos, con lo que andamos, que vamos, las manos, los pies, los ojos, mi mente, mi todo, aún mis sentimientos, mi voluntad, todo eso es parte del templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Nos engañamos cuando creemos que yo puedo hacer lo que quiero y me engaño. Porque la palabra dice, sos hijo de Dios, no sos tuyo, ¿eh? No podés hacer lo que querés, ¿eh? Tenés que tener una vida santa, ¿eh? Tenés que vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos describe y a lo que Dios nos demanda. También allí en 2 Corintios capítulo 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y los ídolos, acá alguno podrá pensar los ídolos de alguna de las ramas del cristianismo que tiene varios ídolos. No nos centremos solamente en el catolicismo que tiene varios ídolos, centrémonos en nosotros. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que ocupa un primer lugar y que es el lugar que debería ocupar mi Señor? Tal vez alguno tenga el estudio, tal vez otro tenga el trabajo, tal vez otro ocupe su lugar y decir, la familia, pero la familia no puede ocupar el primer lugar que le corresponde al Señor. El Señor tiene que estar en mi vida y en el primer lugar de mi vida. Entonces, cuando leemos aquí ídolos, cada uno tendrá que pensar y decir, ¿qué es lo que en mi vida le está dando o en algún área de mi vida le da el primer lugar y que saca del lugar al Señor? Entonces, recordemos, somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, tenemos 3 versículos que nos indican cómo podemos estar en el Espíritu Santo. El primer versículo, ¿se acuerdan que decía? Andad en el Espíritu. El andar en el Espíritu es haciéndole caso al Espíritu, escuchándole y diciendo al Espíritu qué es lo que nos guía a hacer, porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, es quien escudriña nuestros corazones, es quien nos redarguye de pecado, pero tenemos que escuchar. Y en la medida que tengamos comunión con el Señor, tengamos comunión con nuestro Padre, tenemos comunión con el Espíritu que mora en nosotros. Y hay 3 estados en que el Espíritu Santo lo podemos tener en nuestra vida. Dice que Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Y es un mandato, es una directiva de parte escrita por el apóstol Pablo, pero
si vemos quién está atrás, inspirando al apóstol Pablo a escribir, el mismo Espíritu es quien dice, tienen que estar llenos de mí. Ser lleno del Espíritu es darle todo el lugar al Espíritu, darle todo el lugar a mi Señor en mi vida y escucharlo. Y hacer lo que ya sé que tengo que hacer, que está en la palabra de Dios. No hay nada nuevo que tenga que hacer que esté fuera de la palabra de Dios. Si conozco la palabra de Dios, ya sé cómo me tengo que manejar. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que andar, pero debo conocer la palabra de Dios. Luego dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la promesa. Se lo está diciendo porque le está diciendo, fuisteis sellados, se lo está diciendo a los creyentes. Entonces los creyentes podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? No escuchándolo y andando en nuestra vida, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que yo quiero. Empiezo a entristecer al Espíritu Santo, lo empiezo a callar de a poquito, no le doy bolilla. Leo la palabra de Dios, me siento un cosquilleo porque, y estoy faltando en esto. Sí, no pasa nada. Y lo voy callando de a poquito, para terminar, como dice el tercer versículo, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu lo puedo llegar a apagar. No significa que se va a apagar, significa que está de tal manera que yo ya no lo escucho más. Está allí, pero está encerrado en mi corazón, que ya ni siquiera puedo distinguir cuando el Espíritu me habla. Hasta que viene el Señor y me golpea, y ahí comienzo nuevamente. Tenemos la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Se fue de la casa del padre, hizo su vida, se revolcó, llegó a lo peor de todo. Para un judío estar en un chiquero era lo peor de todo. Para un cristiano de este tiempo, imaginemos cualquier cosa, es estar por el barro, como quien dice, es estar bien alejado de Dios sin escuchar al Espíritu Santo. Pero allí dice que el hijo pródigo volvió en sí, y desoír, apagar el Espíritu Santo es como ser un necio. Pero cuando vuelve uno en sí, iré a la casa de mi padre, dice. ¿Y cuántos cristianos, después de algún tiempo de haber estado apartados, vuelven a los caminos del Señor y vuelven con una experiencia que uno se goza por cómo el Señor ha obrado en ellos, cómo han vuelto otra vez a los caminos del Señor? Y es un peligro que podemos correr cualquiera de nosotros. Es un peligro que está latente porque hay algo de nosotros que es la carne. Ahí vamos a la carne, sí, ahí llegamos a la carne. Porque a veces dice, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? El apóstol Pablo tenía lucha con la carne. Dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él tenía una voluntad de querer hacer el bien, pero llegó un momento que no lo podía hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tenía una lucha en sí el apóstol Pablo. ¿Se imagina si el apóstol Pablo tenía una lucha y experimentaba una lucha en sí mismo? ¿Nosotros tendremos lucha? Claro que sí. Porque la lucha es la parte de la carne, es esa parte inmaterial de la naturaleza humana, dominada por el pecado, que batalla contra el Espíritu de Dios. Es esa parte inmaterial de la naturaleza humana y dominada por el pecado que batalla contra el Espíritu de Dios. Y nosotros, desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos una parte de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos esa nueva naturaleza regenerada. Pero esa vieja naturaleza que traíamos de cuando nacimos, que tenía todos sus deseos, la concupiscencia, todo aquello que era apartado de Dios, sigue estando en nosotros.
Dios cambia, nos transforma, pero esa parte pecaminosa es la que va a desaparecer el día que seamos transformados y llevados a la eternidad. Mientras tanto, convive con nosotros. Y es que cuando tenemos que liberar y librar esas batallas contra esa parte, yo no quiero hacer eso. ¿O no les pasa, hermano, que saben que le viene una tentación y dicen, no lo tengo que hacer porque voy a ofender a Dios? ¿No tienen esa batalla? Yo sí. Yo tengo un montón de batallas. A veces, cuando viene el mal pensamiento, ahora va, la batalla, ahí viene y se presenta una mujer ahí que viene y nos tienta. No, hermano, no pensemos en esas cosas. Pensemos en el decir una mentira para zafar de un tema, de un problema. Eso es mentir. ¿Es un pecado o no es pecado? Entonces, mentir también es una batalla. Es mi batalla contra el decir la verdad, cueste lo que cueste, o mentir para salvar y quedar bien parado. Y es una batalla eso. El pensar mal del otro, y pensar mal, estoy diciendo, de cuando uno empieza a maquinarse en la cabeza y empieza a hablar y a hacerse en su matete en la cabeza del otro, sin siquiera tener razón, pero ya empecé a dar, mi mente está corriendo, cuando tendría que decir, hacer un alto allí y decir, yo no tengo que pensar mucho. En el listado que está más adelante, hay cosas, y no creo que lleguemos por el tiempo, pero hay pecados que tienen que ver con estas pequeñas cosas. El armar disensiones, el armar divisiones, son parte de esas tentaciones que uno tiene que decirle que no, y son tal vez batallas libradas que tengo que pelear y que el Señor me ha dado la fortaleza para tener la victoria. Pero tengo que tener el deseo y la voluntad de querer ser fiel a Dios. Porque si no, ya está, ya me empecé a maquinarme y perdí la batalla. El cuerpo humano caído, la voluntad que no quiere sujetarse a Dios, los sentimientos corruptos, junto con todas las emociones y concupiscencia, todo eso es la carne. La carne, que es lo que se tiene que sujetar, es lo que después más adelante dice Pablo que se crucificó. Pero antes de llegar ahí, dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquella parte que hay en mí, que es natural mía, del humano caído, del hombre y la mujer caída, apartada de Dios, esa parte natural que tenemos, está en contra del espíritu. Y el espíritu es contra de la carne. Claro, batalla, porque el espíritu que va a querer generar en mí una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que honre y gloria a Dios, una vida que cuando los demás vean sea un testimonio vivo de que Dios existe y que Dios está en mi corazón y que Dios guía mi vida. Por eso el Espíritu Santo está en mí, porque quiere transformarme y quiere mostrar esa nueva vida que el Señor engendró en mí para gloria y honra de Él, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero solamente si le damos lugar al Espíritu, porque hay una batalla en nosotros. La batalla muchas veces la vemos hacia afuera, que los demonios, que el mundo, que Satanás. Y la batalla la tengo dentro mío. Y es la primera batalla que tengo que salir a ganar. Es la primera batalla que tengo que y entregársela al Señor y que el Señor sea el que gane. Porque si yo no gano la batalla que hay en mi ser, saldré afuera y será pura religiosidad. Una hipocresía de decirle a los demás lo que en mí no pasa. Entonces, primero tiene que empezar en mi vida. Estos se oponen entre sí. Yo no voy a poder nunca a la carne amistarla con el Espíritu de Dios.
Mi carne con el Espíritu de Dios no la voy a poder amistar jamás. Dios quiera que no lo intente. Por otro lado, Dios quiera que saque toda hipocresía, que no muestre, porque a veces el pueblo está mostrando para todos una carne religiosa, una actitud religiosa, pero para nada está sujeta y dominada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de la vida que queremos llevar y de la vida que estamos llevando, que realmente glorifique a nuestro Señor. Pablo aquí da una lista de 3 grupos de pecados. Los primeros que habla de pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Claro, a veces decimos, no, yo en eso no ando. Miren, yo me he sorprendido mucho como de muchos hermanos que no saben, por ejemplo, que el concubinato es un pecado. No lo saben, pero no lo saben porque nadie les ha explicado por qué. Y están viviendo en pecado porque viven en concubinato y para Dios es un pecado. Y a veces tenemos que avisar y tenemos que decir que el estar viviendo en concubinato es un pecado para Dios. El adulterio es justamente el vivir en concubinato. Fornicación. Bueno, sabemos, fornicación es 2 personas fuera del matrimonio teniendo relaciones sexuales. Inmundicia, todo lo que tenga que ver con todo el acto sexual depravado, lascivia, lo mismo. Después tenemos los pecados religiosos. Allí decía en la lista de pecados, Gálatas 5, dice, el primer grupo dice, pecados religiosos, idolatría, sexual, dijimos. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego vienen los pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Idolatría, hablamos un poco, ¿no? El tener a alguien haciendo un culto a alguien o a alguna cosa, ocupando el lugar de Dios. Hechicería tiene que ver con todo aquello que es el culto pagano y que a veces viene de la palabra de la traducción griega farmakia, sí, que de ahí deriva todo lo que es la parte farmacéutica. Y hablando de hechicería, es todo aquello que se utiliza en diferentes pócimas, por decirlo de alguna manera, para tener cultos. Para nosotros está claro que, por ejemplo, los macumba utilizan mucho de esos pócimas. Pero ¿qué tal el mal de ojo? ¿Qué tal el curar el empacho? El horóscopo también es hechicería. Pero a veces, ¿saben qué, hermanos? Hay hermanos que tengo mal de ojo y voy ahí, pongo en un plato agua y le tiro unas gotitas de aceite y después con el cuchillo lo corto. Yo lo vi cuando era chico, lo he visto hacer. Pero sí, hay creyentes que creen que eso funciona. Y eso es hechicería. Y luego viene pecados del yo. Yo primero, porque esto. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras. Fíjense que no son grandes cosas, y que a veces están en mi vida adentro, en la vieja naturaleza, en esa vieja naturaleza que tiene que morir.
enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y habla de practicar. Y cuando se refiere a practicar, es que es un continuo andar en ese camino. Entonces dice la palabra de Dios, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Con lo cual, la palabra de Dios nos hace abrir los ojos así, para decir, ¿qué vida estoy llevando? ¿Qué vida estoy llevando? Porque si practico el pecado, y practicar significa constantemente hago eso que la palabra de Dios me dice que no lo tengo que hacer. Una cosa es tener una caída. Una cosa es haber caído en algún momento y otra cosa es practicarlo. La palabra de Dios habla de práctica, es una constante acción sobre eso. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Con lo cual nos está diciendo, ¿cómo estamos? ¿Nuestra vida es continua andar en pecado, de pecado en pecado, en pecado en pecado? ¿O realmente cuando tenemos esas luchas agarramos y decimos, Señor, ayúdame porque es más fuerte que yo, pero Señor, quiero mantenerme firme? Ahora, lo que tengo que abrir mis ojos es de realmente, es si yo practico algún pecado, es decir, el Señor me dice que yo no soy un hijo de Dios. Que no me vaya a confundir, porque puedo llegar a creer que soy un hijo de Dios, pero no soy hijo de Dios porque practico el pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que no me engañe a mí mismo queriendo hacer una vida pensando, no, y esto está bien. Pero vuelvo a reiterar, para saber qué es pecado, tengo que leer la palabra. Porque la palabra está. Hace algunos domingos hablamos de principios bíblicos, ¿se acuerdan? Y la palabra de Dios está llena de principios bíblicos que tienen que regir nuestra vida. Pero si yo entiendo y si quiero agradar a Dios, voy a leer la palabra de Dios para decirle al Espíritu Santo que Él me guíe a vivir la vida que agrada a Dios. Hablábamos en aquel momento, este gobierno me estafa. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a que tenemos que ser ciudadanos ejemplares pagando nuestros impuestos? Entonces, si de repente mi constante es no pago nada de mis impuestos, estoy cayendo en pecado y estoy practicando el pecado, aún no pagan los impuestos, porque me lo demanda la palabra de Dios. Tengo que abrir los ojos, porque si en eso no lo entiendo, el Señor dice que el que practica es hijo del diablo. Este versículo, Lucas, el Señor decía, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. No te vas a pensar, nos dice el Señor, que te crees que sos un hijo de Dios y en ti hay tinieblas. No te vayas a pensar que a lo mejor vos pensás como aquellos que fueron al Señor, 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 en tu nombre hemos echado demonios. Apartados de mí, obradores de maldad. Señor, Señor, yo predicaba el Evangelio. Señor, Señor, que yo ofrendaba a la iglesia. Señor, Señor, que yo iba a la iglesia. Señor, me bauticé y participaba de la cena todos los domingos. Ojo, porque el Señor nos advierte, no va a ser cuestión que eso que creemos nosotros, que es el Espíritu Santo, en realidad es una hipocresía nuestra y en nosotros hay tinieblas. Debemos empezar a despojarnos del viejo hombre
y vivir la vida nueva. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que apartarnos de ese viejo hombre que cada uno tenemos, que cada uno, ¿saben qué? Sabemos dónde es flaco ese viejo hombre que hay en nosotros. Sabemos dónde es más débil ese viejo hombre y dónde es más fuerte. Y tenemos que despojarnos de eso para darle lugar a esa nueva criatura que el Señor quiere crear en nuestra vida. Esa nueva criatura que va a ir en crecimiento hasta el día que el Señor venga a buscarnos, que nos lleve a su presencia. Nunca vamos a llegar a decir al top del cristiano acá en el mundo. No nos creamos, hermanos, que vamos a llegar al nivel superior, de decir, bueno, ya llegué al nivel que el Señor quiere que... No. Mientras estemos en esta vida, es para que vayamos creciendo día tras día en el amor, en la gracia del Señor, manifestando las buenas obras, manifestando los frutos, o el fruto, mejor dicho, es el fruto del Espíritu Santo, que después en otro momento lo iremos a ver a cada uno y en referencias, pero ahí está, el Espíritu Santo dando el fruto en nuestras vidas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué era? ¿Que se fue a la cruz y se puso 2 clavos en la mano y en los pies? No. La voluntad la había rendido al Señor. Para que con la voluntad rendida al Señor, el Espíritu Santo pudiese tomar posesión y pudiese mostrar la vida que el Señor quería transformar en el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan quién era el apóstol Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Fue quien consintió en la muerte del primer mártir, en Esteban. ¿Para qué? Para después salir a predicar el Evangelio a los judíos al principio, luego a los gentiles, y terminó siendo martirizado él. Miren qué cambio que tuvo el apóstol Pablo, pero fue porque se sujetó al Señor y esa vieja naturaleza, esa carne que él tenía, decía que todo lo que él sabía lo consideraba estiércol para servir al Señor. Y sabía mucho el apóstol Pablo, pero lo consideraba estiércol, siempre y cuando fuera para adorar y que el Señor creciera. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa seguridad que tenía el apóstol Pablo, poder decir, ahora vive Cristo en mí, yo ya no vivo más. Es el apóstol Pablo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. El Señor va a venir a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas. Puede ser esta tarde, puede ser ahora. Pero sin duda el Señor quiere encontrarnos viviendo vidas santas. El Señor quiere encontrarnos viviendo vidas sinceras. Vidas que agraden al Señor. Vidas que estén reflejando la luz de Cristo. Vidas que estén dando y mostrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Depende de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que darle el lugar que se merece al Señor para que el Señor se pueda glorificar en cada una de nuestras vidas. Pero está en vos y en mí la decisión de decir, Señor, te doy el lugar para que vos hagas la obra que querés en mi vida. Hizo la obra para darme la salvación. Ahora quiere hacer la obra de santificación en mi vida. Es un proceso. Es cada día crucificar mi yo y darle lugar al Señor. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener toda la fortaleza en el Señor, sujetándonos cada día al Señor, y como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor nos bendiga.